Quiero invitarles por favor a que abran sus Biblias en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Le vamos a dar lectura a este solo versículo y enseguida estaremos orando para que el Señor nos hable, nos bendiga por medio de su santa y bendita palabra. Segunda a los Corintios 13, versículo 5. La palabra de nuestro Dios nos dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Oramos. Bendito Padre, vamos a meditar en tu palabra. Bendícenos con tu palabra, que nuestras vidas sean tocadas, nuestro ser, lo más profundo que hay en nuestro ser, sea tocado con tu palabra, que no haya nada en nosotros que no se ha llenado con ella, que no haya nada en nosotros que no se ha llenado con tu presencia. Háblanos en esta hora, guárdanos, Padre, santifícanos, límpianos con tu bendita palabra, que no vuelva a ti vacía. Toca corazones, cambia vidas, renueva, restaura, Señor. Háblanos pues en este momento y bendícenos a nosotros, como también, Señor, nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos, por favor. El versículo que les acabo de leer nos habla acerca de que nosotros debemos de hacer un examen a nuestra vida. Tenemos que echar una mirada hacia nosotros, hacia nuestro interior, para que, como dice aquí, hay que ver si estamos en la fe. Hay que ver si ante los ojos de Dios nosotros estamos aprobados. Cuando nosotros vemos que estamos en comunión con Dios, cuando nosotros vemos que estamos en comunión con el Señor, entonces podemos ser un canal de bendición para otras personas. Podemos ser una bendición para nuestra familia. Quiero hablarles en esta hora acerca del tema cuidando la vida espiritual de nuestra familia. ¿Y por qué comencé tocando este versículo? Porque antes de cuidar la vida espiritual de nuestra familia, porque antes de ver la vida espiritual de nuestros hijos, o de poder enseñar a nuestros hijos, o de poder corregirles, o de poder ver la condición de nuestra esposa, primero tenemos que vernos a nosotros mismos. Antes de que queramos sacar la paja de nuestro hermano, dijo el Señor, primero sácate la viga que tienes en tu ojo. El Señor por eso dice en esta palabra: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Sí sabemos cómo estamos delante de Dios, hermanos? Claro que sí, porque tenemos el Espíritu de Dios que nos redarguye y que nos dice cómo estamos delante de la presencia del Señor. Así que primero hay que vigilar nuestra vida espiritual. Hay que ver cómo estamos delante de Dios, si oramos, si ayunamos, si leemos la Biblia, si somos perseverantes a los cultos, si vivimos una vida recta e intachable ante los ojos de Dios. Primeramente hay que ver nuestra propia vida espiritual. Y si nosotros vemos, hermanos, que en nosotros hay faltas, hay que ponernos a cuentas con Dios. Amén. Una vez que nosotros hemos examinado nuestra vida espiritual, una vez que nosotros estamos en comunión con Dios, entonces sí, tenemos que examinar cómo están las cosas con nuestra familia, cómo están las cosas espirituales de nuestra esposa y de nuestros hijos, y también cuidarlos a ellos. Quiero invitarles en este momento, hermanos, ahora vamos a ir a otro pasaje.
En el libro de los Hechos, capítulo 5, lo segundo, primero hay que vigilar nuestra propia vida. Segundo, es necesario que vigilemos la vida de nuestro cónyuge, la vida de nuestra esposa. Debe vigilar, una vez, hermana, que usted vigile su propia vida espiritual, que usted ore por usted. Lo segundo es que también vigile la vida espiritual de su esposo. Y si usted ve, hermana, que su esposo está desalentado, está desanimado, entonces tiene trabajo, tiene que motivarle. Pues la Biblia dice en Eclesiastés que son dos mejor que uno, y que si uno cae, el otro tiene que levantarlo. Vamos a leer en Hechos, por favor, capítulo 5, versículos 1 y 2. Hechos 5, 1 y 2. Por favor, pon atención a lo que mi punto central va a ser el tercer punto, pero ahorita vamos a pasar al segundo punto. Hechos 5, 1 y 2 dice así la palabra de Dios. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Aquí nos enseña la palabra de Dios que este hombre llamado Ananías era un cristiano. Y en aquellos tiempos dice que los hermanos vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles. Lo que vendían lo daban para la obra de Dios. Pero dice que este hombre llamado Ananías, juntamente con su mujer, vendieron una heredad. Y ellos habían propuesto en su corazón dar todo a Dios. Dios no los obligó, ni tampoco Dios se los pidió. Ellos hicieron un compromiso con Dios. Ellos hicieron una promesa con Dios de que si Dios les concedía vender esa heredad, ellos habían prometido dar ese precio para la obra de Dios. Pero nos dice la palabra de Dios que lo que iba a hacer Ananías, de eso también estaba enterada su esposa Zafira. Y dice que Ananías vino con Pedro, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le preguntó: ¿vendisteis en tanto la heredad? Y él dijo: sí, en tanto. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Reteniéndolo no se te quedaba. Y entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que en ese momento Ananías fue muerto por no haber cumplido su promesa a Dios por su pecado. Quiso mentirle a Dios, quiso mentirle al Espíritu Santo, y murió Ananías. Pero no todo acaba ahí. Su esposa sabía el pecado que su esposo había cometido. Su esposa sabía la vida espiritual de su esposo. No estaba haciendo lo recto delante de Dios. Como mujer cristiana, ¿qué es lo que debía haber hecho esta mujer? Hermano Pedro, mi esposo y yo acordamos que íbamos a dar tanto, pero ahora que mi esposo vio el dinero, no lo quiere dar. Yo ya le dije que tiene que cumplir con su promesa, pero él no quiere, hermano Pedro. Pero no. Zafira estaba cumpliendo a su esposo. Zafira estaba cubriendo el pecado de su esposo, pensando que nadie más se iba a dar cuenta. Dice la Biblia que después llegó Zafira, le hizo la misma pregunta a Pedro, y ella dijo: sí, vendimos la heredad en tanto. Y dijo Pedro: he aquí, acaban de sepultar a tu esposo y tú vas a ir también con él ahorita. ¿Y qué pasó? Que también Zafira murió. ¿Por qué? Por haber solapado el pecado de su esposo. Hermanos, aquí vemos muchos matrimonios. Si nosotros vemos que nuestro cónyuge anda mal, ¿qué tenemos que hacer? Claro, si es cristiano, ¿verdad? O si es cristiano.
que nuestro cónyuge anda mal, tenemos que hablarle. Tenemos que orar por nuestro cónyuge y decirle, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no está bien. Tienes que cambiar. Mira, conforme a la palabra de Dios, eso que estás haciendo no es correcto. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que cuidarnos. ¿De qué estamos hablando, hermanos? ¿Cuál dijimos que era el tema? Cuidando la vida espiritual de nuestra familia. ¿Cuál es nuestro tema, hermanos? Cuidando la vida espiritual de nuestra familia. Y si vemos que la esposa anda descarriándose, o viceversa, el esposo se anda descarriando, tenemos que hablarle conforme a la palabra de Dios. Pero si el cónyuge ha cometido un pecado, que nosotros sabemos que es un pecado condenable por la palabra, que es un pecado de muerte, como por ejemplo, ya cayó en adulterio, ya cayó en la borrachera, ya se fue por ahí con los brujos. ¿Qué es lo que tenemos que decir? ¿Sabes qué? Tú hiciste mal. Conforme a la palabra, tú estás mal. Confiesa tu pecado, habla, o si no, yo voy a ir a hablar con el pastor y le voy a decir cuál es tu pecado. Porque si nosotros, hermanos, no hablamos, ¿qué está sucediendo? Participamos del pecado del cónyuge. Estamos participando de su pecado y ya no nada más se está condenando a la persona que cometió el pecado, sino que también, si ya lo sabe alguien y no lo dice, también está participando del pecado. La Biblia dice en el libro de Proverbios 28, versículo 13. Proverbios 28, 13. Dice así: el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si una persona comete un pecado y esa persona se lo tiene callado, no lo confiesa a Dios, no lo declara para que se trate su asunto en la iglesia, esa persona no va a prosperar espiritualmente, ni tampoco materialmente, y Dios va a tratar con esa persona y no va a hacer que confiese. Pero ¿por qué esperar, verdad, a que seamos azotados por la mano de Dios? Es mejor confesar, porque dice la Biblia, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, ¿qué pasará? Alcanzará misericordia. Dios trató con Ananías y con Zafira porque habían cometido un pecado, habían mentido al Espíritu Santo. Ahora yo les pregunto, hermanos, lo que sucedió con Ananías y con Zafira, ¿en qué dispensación fue? ¿Fue en el tiempo de la ley o fue en el tiempo de la gracia? Fue en el tiempo de la gracia. Dios no tratará ahora con una persona de esa manera. Sí, hermanos, Dios no ha cambiado. Nos ha tocado ver casos de personas que han cometido una falta y se lo callan, y al rato, hermanos, les cae una enfermedad, y ya cuando sienten que se mueren, confiesan, piden perdón y Dios los sana. Otros se han muerto en su pecado. Pero ¿por qué esperar? Dice la Biblia, que cubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces tenemos que vigilarnos mutuamente. Tenemos que vigilarnos entre esposos. Si ve que su esposo ya no ora, motívelo. Igual si hermano, usted ve que la hermana ya no quiere venir al templo, ore por ella y pida a Dios por ella y háblele conforme a la palabra de Dios, pero es cosa de estarnos motivando mutuamente. Estamos hablando del cuidado espiritual ¿de qué? De la familia. Si somos una familia, tenemos que cuidarnos unos a otros. El tercer punto, hermanos, en relación a los hijos. Quiero invitarles ahora a que busquen Deuteronomio capítulo 21.
Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 al 21. Dice la palabra de Dios así en el nombre del Señor en Deuteronomio 21, 18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Lo que les acabo de leer fue en el Antiguo Testamento, pero vamos a extraer una enseñanza. El cuidado de los hijos consiste en que nosotros tenemos que vigilar. Primeramente tenemos que enseñarles la palabra, tenemos que evangelizar. No espere que el pastor los evangelice. Es cierto, el pastor quizá lo hará en alguna ocasión, pero al final de cuentas son nuestros hijos, y si a alguien le va a doler que su hijo esté perdido, va a ser a usted. Nosotros tenemos que vigilar a nuestros hijos. Primero hay que enseñarles la palabra de Dios, hay que evangelizarlos, hay que instruirlos con la palabra de Dios, hay que enseñarles a orar cuando se acuesten, cuando se levanten. No solamente orar por ellos, no solamente, hermana y hermano, es que usted ore por sus hijos, sino que usted también, y yo, y todos, tenemos que orar con nuestros hijos. Todas las noches tenemos que orar por nuestros hijos y por nuestros hijos también, para que ellos aprendan a temer a Dios. Si vemos que ellos no oran cuando se acuestan, si vemos que ellos no oran cuando van a comer, hijo, no oraste. Eso es estar al tanto, eso es estar al cuidado espiritual de los hijos. Esa es una parte, pero no es todo. Tenemos que vigilar que ellos le entreguen su vida al Señor. Claro, no los podemos obligar, pero sí encauzarlos, involucrarlos en la obra de Dios, involucrarlos en el servicio de Dios, que hagan algo, que toquen algún instrumento, que tomen parte en algún ministerio, para que estén involucrados en la obra del Señor. Porque la Biblia dice que no debemos estar ociosos, tenemos que estar haciendo algo para Dios. Muy bien, después de esto, ahora sí, lo que dice aquí: si algún hijo ya es cristiano, o alguna hija ya es cristiana, y si vemos que nuestros hijos, siendo cristianos, ya se están desviando del camino de Dios, están yendo con los amigos, se están descarriando, se están descomponiendo, porque ¿quién más lo va a saber? ¿O quién mejor que los padres, hermanos? Yo o cualquier hermano del ministerio o nuestro pastor sabemos parte de algo de ustedes, pero no lo sabemos todo. Pero los padres sí saben cómo son sus hijos, porque a lo mejor aquí son bien buenos, bien amables, bien acomedidos, pero en la casa respondones, desobedientes, son groseros, y a lo mejor eso nosotros no lo sabemos. A lo mejor dice usted: hermano, si conociera a mi hijo cómo es, si usted lo viera cómo me contesta, porque no nadie mejor que los padres. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Miren, aquí lo dice la palabra de Dios: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, habiéndole castigado, no les obedeciera. Aquí está. Si un hijo se está portando mal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hablarles,
conforme a la palabra de Dios. Si son pequeños, o igual si son grandes, dice, si no oyen a tu voz, entonces ¿qué es lo que sigue? Castígale, dice. Castígale. Hay diferentes castigos. Los niños pueden ser castigados de diferente manera. Cuando están en la adolescencia, pueden ser castigados de otra manera. Cuando son jóvenes, pueden ser castigados también de otra manera. Y dice la palabra de Dios, les vas a hablar, les vas a castigar. Y si aún ya le hablaste, ya le castigaste, y no te obedece, en la ley decía, lo vas a tomar y se lo vas a llevar a los ancianos del pueblo. Los ancianos lo van a juzgar y dice, tú vas a decirle a los ancianos, es de mi hijo, es un hijo contumaz, es un hijo rebelde, es borracho, es glotón, ya le castigué, ya le hablé y no obedece. ¿Qué van a hacer los ancianos? Los ancianos dice que entonces lo juzgará, lo apedreará y entonces morirá, y así limpiaban el mal. ¿Se imaginan, hermanos? Yo creo que ya no hubiera jóvenes, ¿verdad? Si se aplicara esta ley. Ahora ya no estamos bajo esa ley. Eso fue en el Antiguo Testamento. Estamos bajo la gracia. Simplemente estamos viendo la enseñanza, qué es lo que tenemos que hacer. Ahora ya no los vamos a apedrear. Pero si usted sabe, o si Dios no lo quiere en algún momento, usted sabe que su hijo ya cometió una falta, un pecado, y usted como padre lo está cubriendo, y usted como padre lo está tapando, ¿a dónde se va a ir ese hijo si el Señor viene? Si él se va a quedar, y si él muere, hermanos, ¿a dónde se va a ir su alma? Se va a ir al infierno. Se va a ir al infierno. Eso no es querer al hijo. Dejarlo que haga lo que quiera, eso no es quererlo. El padre que quiere a su hijo lo castiga, lo corrige a tiempo. Y igualmente en lo espiritual, si usted sabe que su hijo ya cometió una falta, ya no lo va a traer para que lo apedreemos. Pero si usted sabe que su hijo ya cometió un pecado, tiene que traerlo a la iglesia, hermanos. Yo ya hablé con mi hijo no se corrige, ya tomó, ya se fue al cine, ya hizo esto, ya hizo lo otro. Dice, tú mismo lo vas a traer y lo vas a presentar, y entonces lo va a traer a la iglesia, para que la iglesia, como dice la palabra del Señor, si no te oyere, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Tiene que ser sancionado. Pero ¿quién es el que debe vigilar eso, hermanos? Nosotros, los padres. Nosotros tenemos que vigilar a nuestros hijos. Y si nuestros hijos ya le fallaron al Señor, lo siento mucho, hijo, pero ve a hablar con el pastor para que se trate tu asunto. No, que yo no voy a ir. Bueno, que tú no quieres ir, yo voy a ir y voy a decir, pastor, fíjese, mi hijo anda mal. Eso, tratándose si es un pecado de muerte, ¿verdad? Pero si se está descarriando y puede usted actuar a tiempo, vaya, hermano, fíjese que mi hijo se está portando de esta manera. Ya no va al templo, ya no ora, ya no ayuna. Hable con él, porque esto nos dice la palabra del Señor. A tiempo es mejor. Pero si en algún momento, ¿verdad?, algún hijo ya cometió una falta, nosotros tenemos que vigilar. Porque si nosotros como padres no hablamos, hermanos, estamos condenando a nuestros hijos, o estamos dejando que se condenen, pero también nosotros estamos participando de su pecado. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que anda mal y nosotros estamos callados, pensamos que eso es quererlo, pensamos que eso es amarlo, y eso no es amarlo, hermanos. Porque la Biblia dice que cubre su pecado no va a prosperar, ni el hijo va a prosperar, ni los padres van a prosperar. Dice, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado también de nuestros hijos. Hay que cuidar primero de nosotros mismos, pero también hay que
Versículo 4 y 5, Job 1, 4 y 5 dice así: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job era un hombre que cuidaba la vida espiritual de sus familias. Ellos ya vivían aparte, pero dice que Job decía: quizá mis hijos han pecado contra Jehová. Es posible que hayan blasfemado a Dios en sus corazones, y mandaba santificarlos y ofrecía una oración a Dios pidiéndole perdón por sus hijos. Señor, perdona a mis hijos, quizá ellos te han fallado en estos convites, quizá ellos han blasfemado. Señor, perdónalos, cámbialos, ayúdalos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que orar por nuestra familia, tenemos que orar por nuestros hijos, tenemos que orar por la esposa. Señor, guarda a mi esposa, Señor, guarda a mis hijos, todavía no son salvos, que ellos te sirvan, Señor, cambien sus corazones, que sean diferentes, que ellos sean hijos creyentes, convertidos. Sálvalos, Señor, toca sus corazones. Y si usted ya tiene un hijo descarriado, ore al Señor, pida a Dios por él, para que el Señor lo vuelva a traer a su camino. Y Dios, hermanos, Dios escucha nuestra oración. Dios es grande. Amén. ¿Creen que Dios lo puede hacer, hermanos? Pero vamos a vigilar a nuestra familia en su vida espiritual. Pero primero, ¿a qué vamos a vigilar? A nosotros mismos. Quiero invitarles que se pongan de pie. Espero que me haya dado a entender del cuidado que debemos de tener de nuestra familia, hermanos. ¿Para qué? Para que si un día viene Cristo, hermanos, nos vayamos todos juntos. Yo creo que tanto ustedes como yo, si algo nos angustia, es el pensar que nuestros hijos se vayan a perder. Si algo, hermanos, nos preocupa, es que un día nuestros hijos se vayan a apartar del camino de Dios y que su alma se pierda. Eso nos angustia. Por eso mismo, eso nos debe de mover, nos debe de motivar a clamar. Mejor ahorita llorar por ellos, que el día de mañana estemos llorando cuando estén sepultando a un hijo perdido. Es mejor ahorita llorar, es mejor ahorita, hermanos, pedirle a Dios, rogarle que el Señor afirme, que el Señor guarde, que el Señor afirme a nuestra familia, que Dios proteja a nuestra familia, que el Señor la guarde en su camino. ¿Cuántos quieren pasar a orar, hermanos, por su familia? Y vamos a decirle: Señor, ayúdanos a cuidarnos unos con otros, a tener ese cuidado de nuestra familia, a cuidar de nuestros hijos. Pero principalmente, Señor, ayúdame a mí como padre, ayúdame a mí como hijo tuyo, ayúdame a mí como cristiano a vigilar mi vida espiritual, para que yo pueda dar un buen ejemplo a mis hijos, para que yo pueda darle un buen testimonio a ellos, para que cuando yo les hable, ellos reciban la enseñanza, la exhortación, y que les podamos decir a nuestros hijos con toda autoridad y con el testimonio que Dios nos ha dado, que cambien, que se entreguen al Señor. Vamos a orar, hermanos, que Dios nos guarde, porque yo creo que la familia es lo más precioso, lo más hermoso que Dios nos ha dado. Vamos a orar dando gracias por su bendita y santa palabra. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Hoy estamos delante de ti, Señor. Todas estas familias han venido ante tu presencia, Señor. Porque si algo amamos en esta vida, si alguien nos preocupa sobre esta tierra, son los hijos que tú nos has dado. Es la esposa que tú escogiste para nosotros, Señor. Y nos angustia pensar que un hijo se vaya a perder. No lo permitas jamás, oh Dios. No permitas que uno de nuestros hijos se pierda. No permitas que nuestro
vicio a alguno de los hijos, Señor. No lo permitas, oh Dios. Mas si fuera necesario, ayúdanos, Señor Jesús, a enfrentar y a enseñar a nuestros hijos que tú eres un Dios santo, que tú eres un Dios de poder. Ayúdanos a cuidar de ellos, a vigilar su vida espiritual. Si oran, si buscan a Dios, si se están consagrando, si te están sirviendo, y si alguno se está descuidando, Señor, tócalo, levántale, restáurale, Padre Santo. Señor, pero